Durante la semana pasada se conocieron decretos del presidente Mauricio Macri haciendo referencia a una nueva herramienta que se llama fideicomiso para poder reglamentar una ley que lo que intenta hacer es urbanizar todo lo que son los asentamientos y barrios populares que hay en el país. Aquí la CETEP fue una de las encargadas en realizar este relevamiento en su momento y está con nosotros Mauricio Rostaño, precisamente uno de los encargados de hacer este mapeo de la ciudad y de cuántos barrios populares y asentamientos hay. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Mauricio, en ese momento, hace 2 años hicieron el relevamiento. En 2016 arrancó el relevamiento nacional de barrios populares. ¿Cuántos barrios teníamos en estas condiciones aquí en Santa Fe? En el departamento de la capital de Santa Fe hay 76 barrios populares, en los cuales viven aproximadamente 15.000 familias, unas 45.000 personas. Y en la provincia de Santa Fe, que es la segunda provincia con más barrios populares del país, hay unos 341 barrios populares. Cuando hablamos de barrios populares, para que la gente dimensione, sí, hablamos de qué tipo de construcciones, de qué tipo de acceso al servicio en estos sectores de la ciudad, que en el departamento de la capital, decía, son más de 70. Bien, nosotros en su momento acuñamos una definición, que es la de barrios populares, que implica que haya en ciudades de más de 10.000 habitantes, donde haya más de 8 familias viviendo juntas, en las cuales no puedan acceder a 2 de los 3 servicios básicos, luz, agua y cloaca, con que le falten 2 ya es suficiente, y que no tengan títulos de propiedad sobre su vivienda ni sobre la tierra. Eso habla de una dimensión dentro de las distintas tipificaciones que pueden existir en cuanto a la precariedad de la más baja de todas, ¿no? Son los sectores más excluidos urbanamente en la ciudad de nuestro país. De este relevamiento, ¿ustedes notaron que la prioridad aquí en la ciudad o en el departamento de la capital, dónde se debe poner, dónde es el sector donde realmente estos asentamientos están en peores condiciones? Bueno, sobre todo en casos que implican cierta urgencia y cierta emergencia, que son aquellos barrios populares como la Vuelta del Paraguayo, que se encuentran en situaciones de riesgo hídrico, y los cuales son barrios que han presentado sus propios proyectos para hacer urbanización a través de un proceso popular, y realmente con muy poca inversión se puede solucionar el problema de estos barrios. Son los barrios de la costa, también, bueno, después los barrios del cordón oeste, noroeste de la ciudad, donde, bueno, de lo más grave que podemos encontrar en términos de situaciones urbanas está la situación de barrio Las Lomas, que, bueno, en semanas anteriores hubo muchas noticias al respecto, que, bueno, en todo ese cordón de lo que es Camino Viejo Esperanza está viviendo en una situación socioambiental muy crítica, y es urgente en la agenda de un municipio y de la provincia atender a esas familias. Cuando hablamos de situación socioambiental crítica, estamos hablando de un barrio donde el acceso por las calles es imposible, es tan intransitable, pero además hay mucha presencia de residuos que contamina cualquier tipo bueno, no solamente los zanjones que los obstruyen, sino que contamina el acceso que ellos tienen al agua. Exactamente. Sí, el problema del reciclado, como hablaba recién el concejal, afecta muchísimo, y sobre todo a los barrios populares, porque en los barrios populares gran porcentaje de la población vive de la recolección y realiza una tarea social y ambiental muy importante, que es la separación del residuo, pero lo hace en condiciones de muchísima precariedad, y en los patios de sus casas, en los descampados en sus propios barrios, y eso genera focos infecciosos para sus propias familias. Y bueno, eso forma parte también de un problema a la hora de pensar. La recolección de residuos en los barrios populares es escasa o nula en casi todo el país. Eso es un dato que se repite. No hay servicio de recolección de residuos, y está en manos de los propios vecinos gestionarse qué hacer con la basura, o de las organizaciones sociales o los grupos asociativos dentro de los barrios que se encargan de los residuos domiciliarios. Urbanizar, o por lo menos otorgarles el título de propiedad, implicarían muchos recursos por lo que ustedes
fueron manejando. Muchos de estos terrenos son del Estado Nacional y esto sería más fácil para empezar a hablar de urbanización. Bien, en los datos que nosotros hemos relevado, en todo el país el 60% de los 4.416 barrios populares que existen son de propiedad privada, están en terrenos que se suponen privados, que tienen algún dueño, y el resto son fiscales, municipales, provinciales o nacionales. La ley que logramos se apruebe en 2018 prevé la expropiación de estos terrenos y la sucesión a través de convenio de los terrenos que sean municipales o provinciales al Estado Nacional. El proceso de expropiación nosotros creemos y calculamos, estimamos que no va a ser muy costoso, no debería ser muy costoso, porque muchas de estas tierras tienen muchas deudas impositivas, entonces a través de un proceso de expropiación por advenimiento que se llama, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la Nación, se deberían tasar estos inmuebles y procederse a pagar un precio justo, pero que entendemos, estimamos que no va a ser muy elevado, porque además tampoco se pagaría el valor que tiene el suelo hoy en función de las estructuras. Del avalúo, en función del avalúo fiscal que tienen esos predios por ahí ahora, porque tenemos algunos lugares aquí en Santa Fe que están ubicados en el medio de la ciudad y por ahí, o en el sector, digamos, como mencionaba, en la zona de Playa Norte y este tramo, que sería más complicado. Y que los mismos vecinos han valorizado a través de generar la propia estructura necesaria para la vida, han abierto calles, han construido sistemas incluso de desagüe, y todo eso ha valorizado estos barrios. Bueno, ese precio no se pagaría a los propietarios, así que entendemos que es un costo muy bajo. El que es un costo muy elevado es el costo de integración urbana de los barrios populares. De todas formas, nosotros nos hemos dado la tarea de diagnosticar cada uno de estos barrios populares en función de su infraestructura para poder cotizar cuánto sale urbanizar cada barrio del país. ¿Y acá en Santa Fe de cuánto hablamos, más o menos? En la provincia de Santa Fe, que es el dato que podría darte, hablamos de cerca de 1.180 millones de dólares. A nivel nacional, urbanizar todos los barrios del país costaría 26.000 millones de dólares, un número bastante grande, pero que nosotros creemos que hay un dato que es muy revelador. En los primeros, del 2016 al 2019, se fugaron a través de la bicicleta financiera, del sistema financiero de nuestro país, cerca de 60.000 millones de dólares. Esto dato de INDEC. El doble, más del doble del dinero necesario para urbanizar 2 veces en los barrios populares de nuestro país. Esta herramienta, la del fideicomiso que se creó, ¿sirve, no sirve? El hecho de que esté bajo la órbita del Ministerio de Salud complica, teniendo en cuenta que ahora hay un Ministerio de Vivienda y Hábitat creado por el Fernández. Sí, bueno, la reglamentación, que demoró un año en suceder, hoy a pocos días de terminar la gestión, salió una reglamentación por decreto que en realidad no reglamenta mucho, que digamos, faculta a algunas instituciones como a la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo a poder a ejecutar todo lo correspondiente a la ley. Lo cierto es que va a haber que reverlo, porque en funciones de un nuevo modelo de país que se está gestando, que se está estructurando, va a haber un nuevo ministerio, va a haber que rever si este fideicomiso se ejecuta y cómo se ejecuta. En principio significa una herramienta novedosa para la captación de capitales y la inversión en los barrios populares. Pero bueno, es muy apresurado saber si va a funcionar o no, y si evidentemente el gobierno que entra lo va a llevar adelante. Mauricio, nosotros te agradecemos muchísimo el tiempo y seguramente a medida que esto avance te vamos a volver a convocar para ver cómo se va instrumentando y si efectivamente logramos esta integración en estos barrios que se han detectado en la provincia de Santa Fe al resto de las ciudades. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes.